computadora, ya estoy grabando. Ya nos están acompañando ahorita Dilberto, Ramírez, nos está acompañando Marco Antonio, entre ellos. Entonces, el día de ayer habíamos hecho un poco de circuitos eléctricos, hoy día vamos a continuar con ello. Habíamos visto un circuito de un inductor y un capacitor, este sería un circuito LC, ¿no? No obstante, hay circuitos más conocidos que son en este caso el circuito RL y el circuito RC, ¿no? Circuito RL y RC. Profesor, ¿de qué estás hablando? Bueno, ahorita es lo que vamos a mostrar, ¿sí? Pues vamos por acá. Con la participación, si hay alguien que tiene alguna consulta, una duda, no se entiende, no, entonces siempre háganos saber, ¿ya? Vamos a continuar entonces con la clase del día de ayer. Recuerda que todo esto es aplicativo y las ecuaciones diferenciales a las que se está llegando se está resolviendo por el método de transformada de Laplace. Porque el tema es pues transformada de Laplace, la inversa de Laplace y todas las aplicaciones, ¿no? Aplicaciones para resolver ecuaciones diferenciales. Ahora, si usted desea, puede resolver la ecuación diferencial por otro método. Pero como estamos en el tema de ecuaciones de transformada de Laplace, entonces tenemos que hacerlo con el método de transformada de Laplace, que como se darán cuenta, en algunos casos es más sencillo hacerlo por transformada de Laplace que hacerlo por los métodos ya antes estudiados. Hasta el momento solamente hemos visto ecuaciones diferenciales de primer orden, aunque el tema en sí era la continuación de ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿no? Sin embargo, como bien sabemos, la transformada de Laplace permite incluso resolver ecuaciones de orden n, sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Bien, el día de ayer habíamos hecho este ejercicio, un circuito LC, habíamos llegado a la ecuación diferencial, que era lo más importante, y a partir de esa ecuación diferencial, usted tenía que resolverla utilizando la transformada de Laplace, ¿no? Y precisamente eso es lo que hemos estado haciendo. Vamos a aclarar un poquito. Entonces, por acá voy a agrandar. Ahí está. Entonces, habíamos llegado a una ecuación diferencial, y esa ecuación diferencial, no, la ecuación diferencial estaba por este lado, creo. Aquí está la ecuación diferencial y hemos aplicado transformada de Laplace. Y nuevamente repetimos como loritos. Para resolver una ecuación diferencial por método de transformada de Laplace, lo que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Aplicar transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación, despejar en todo caso la transformada de Laplace, una vez que has despejado de la función o el estudio, en este caso que para nosotros era la corriente, en otros casos podría ser también la carga, ¿no? Y hallar la inversa de Laplace. Hallar la inversa de Laplace, despejas la función en estudio, que en este caso es la corriente, y lo que se obtiene es el comportamiento de la corriente respecto del tiempo, y esta era esta expresión a la que habíamos llegado, ¿no es cierto? Sí, habíamos llegado a esta expresión que se muestra acá, ¿no? Y eso no quedaba ahí, porque nosotros teníamos que hallar para este ejercicio en particular la carga del condensador. Pero ya por estudios en el curso de física 3 se sabe que la corriente es el flujo de electrones en la unidad de tiempo, ¿no? Dependiente del tiempo, la variación o el cambio del movimiento de los electrones en el tiempo, ¿sí? Y eso matemáticamente se escribe de esta manera, ¿no? La derivada de la carga con respecto al tiempo. Al despejar ello, hayamos llegado a que en este caso la corriente, o mejor dicho, la carga es la integral de la corriente. Como usted ya tiene la corriente aquí arriba, lo que tendríamos que hacer es pues, la integral de toda esa expresión que se tiene arriba, ¿no? De 0 a t, dice. Se ha resuelto la integral, una integral bien sencilla, se ha llegado acá. Tarea de usted era evaluar solamente los límites de integración, ¿no? Cuando t vale 0, cuando t vale t. ¿Sí? Y finalmente obtenías la expresión de la carga del condensador, ¿sí? En cualquier tiempo. Eso usted tenía que hallar. No es cosa del otro mundo, solamente un álgebra. Bien, para el día de hoy vamos a aclarar un poco esta parte.
Eh, a ver, alguien que me ayude. Pari Laura. ¿Está Pari Laura? Pari Laura. Pari Laura. Presente, ingeniero. Pari Laura, ¿se escucha bien? ¿Se está escuchando bien? Mi red creo que está fallando. Muy entrecortado está y por eso le estoy respondiendo un poco tarde, creo. Un poco Está tarde me está llegando. entrecortado. Sí, sí. A ver, preguntamos a otra persona. A ver, Cristian Daniel. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, Cristian? ¿Se está escuchando bien o hay problemas de audio? De mi caso. Sí, sí está bien, ingeniero. Para usted está bien, normal. Sí, en mi caso quizás por momentos mi línea es como que inestable y suele entrecortarse, pero sí, sí se la escucha bien, claro. Ya, excelente. Bueno, en todo caso, continuamos. Voy a, en todo caso, para no saturar la línea, voy a desactivar mi camarita. Ya está. Entonces, vamos a dibujar dos circuitos acá y por favor atiendan esta parte porque sí o sí en nuestros exámenes, en nuestras prácticas, vamos a hacer aplicaciones. Y la aplicación que, bueno, más yo veo más relacionada con nuestra área vienen a ser los circuitos eléctricos, ¿no? Aplicación de ecuaciones diferenciales a los circuitos eléctricos. Vamos a dibujar un circuito por acá. Este es un circuito RC, ¿ya? RC. Ahí está. Si es un circuito RC, entonces tiene una resistencia y tiene un condensador. ¿Mm? Aquí está. Resistencia y su condensador. Ahí mejor. ¿Ya? Entonces por acá le ponemos su condensadorcito. Ahí está. Este es un circuito que va a funcionar con una FEM. Usted ya sabe que es una FEM, ¿no? Una batería, es una fuente en sí. En este caso es un circuito de corriente continua. Corriente continua. Ya está. Entonces es un circuito RL. Vamos a indicar en todo caso circuito RC. ¿Ya? Es un circuito RC. Entonces lo ponemos ahí. Es un circuito RC. Acá está. ¿Sí? Es un circuito RC. Donde acá tiene, esta va a ser nuestra resistencia. Y este va a ser nuestro capacitor o condensador. Y él va a ser la fuente de alimentación, en este caso E. ¿Sí? E. Bien. Entonces, se supone que aquí va a haber una corriente. En este sentido. De repente cambia, ¿no? Pero asumimos que tenga ese sentido. Esta es la corriente, corriente I. Es un circuito en serie. ¿Sí? Bien. Por acá podemos nosotros definir, en este caso, cuál es el voltaje de la resistencia y cuál es el voltaje del condensador, para que quede claro, ¿ya? El voltaje de la resistencia y el voltaje del condensador. Vamos a poner aquí una tablita por este lado, acá abajo. Entonces nos dice que en función de la carga, entonces acá, para este circuito, en función de la carga, el voltaje de la resistencia en función de la carga, nos dice que es, en función de la carga va a ser R por
la derivada de la carga con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. Claro está que Q es una función Q que depende de T, ¿no es cierto? Q depende de T, así es. Ahora no importa, lo pondremos por allá. Q que depende de T. En realidad todos dependen de T, a menos que el ejercicio te diga lo contrario. Ya, entonces, el voltaje que consume en este caso la resistencia es R por diferencial de Q por T. Ahora, en función de la corriente, nuevamente, el voltaje de la resistencia va a ser igual en función de la corriente. Es el famoso BIR que tú conoces, ley de Ohm. Es resistencia por corriente, ¿no es cierto? Por corriente. Ya está. Y esta va a ser función resistencia o función una corriente que depende también del tiempo. Bien. Entonces usted más o menos ya se estará dándose cuenta que I de T no es otra cosa más que la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿no? Esa es la corriente, o sea, la corriente es el que está aquí, solamente que estoy reemplazando su equivalente. Entonces, estas dos expresiones funcionan ¿para qué? Para la resistencia, ¿sí? O bien el de acá, o bien usas él, o bien usas él. Cualquiera de los dos, dependiendo qué es lo que te pida el ejercicio. Eso es en cuanto a la resistencia. Ahora, vámonos al tema del condensador. Igualmente, vamos a trabajar por acá. Diremos, el voltaje del condensador, entonces, el voltaje del condensador se va a ser igual, ¿a qué nos dice? El voltaje del condensador va a ser 1 sobre C por la carga. ¿Sí? Por la carga. Obviamente esta carga es una función que depende del tiempo. ¿Ya? Eso es en términos de la carga. Ahora, el voltaje del condensador en términos de la corriente nos dice que va a ser 1, va a ser igual, obviamente va a ser igual a 1 sobre C multiplicado por la integral, en este caso de 0 a T. ¿De quién? De la función corriente que, como bien sabemos, y como ya se ha visto anteriormente, depende de quién, del tiempo. Diferencial de T. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esto es para el condensador. Estas dos son para el condensador y estas dos son para el resistor. No te vayas a estar, mira, no es tan difícil de entender estas formulitas. Recuerda, recuerda que en este caso, recuerda que la carga, que la corriente en todo caso es la derivada de la carga con respecto a T. Esta es la base, mira. No te olvides, esto al menos aprende el día de hoy. Aprende que la corriente es, ¿qué cosa? Es la derivada de ¿quién? De la carga con respecto al tiempo. Eso al menos el día de hoy aprende, ¿sí? Si tú aprendes esto el día de hoy, ya has hecho demasiado. Porque esto es lo que estoy aplicando tanto para él de aquí, tanto para este de aquí. Profesor, pero ¿y de dónde sale la integral? Ajá, ¿cómo? ¿De dónde sale? Mira, acá te dice que es Q de T. Y acá L es Q de T. Lo que tendría que hacer es despejar. ¿Sí? Tendríamos que despejar en todo caso. De acá usted fácil, pues despeja. Acá, ¿qué tendrías? I de T por diferencial de T, ¿no es cierto? Por diferencial de T. ¿Y esto sería igual a qué? A diferencial de Q. Integras a un lado, integras a otro lado, ¿no? Integral por acá, integral acá, ¿no? ¿Y qué es lo que tendrías? Simplemente acá sería Q, ¿no? Y acá, ¿qué tendrías? Esta integral, ¿no? Y eso es lo que tienes aquí, pues mira. 1 sobre C por la carga que depende del tiempo. Pero la carga que depende del tiempo, despejado de aquí, no es otra cosa más que la integral de la corriente. Y eso es lo que se está expresando en esta parte. De ahí sale. Por eso les digo, la base es L.
A raíz de esta nace todo, todas estas ecuaciones, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos las ecuaciones que me describen la tensión o el voltaje, en este caso, de un resistor, y de un capacitor, ¿sí? Un circuito, en este caso, RC. Ese es un circuito RC. Bien, si nosotros aplicamos la ley de Ohm en este circuito, podemos poner, no es ley de Ohm, la ley de mallas, o ley de Kirchhoff. Nos vamos a poner por acá, aplicando. Vamos a poner por mallas. ¿No? Por mallas. ¿Qué nos dice por mallas? ¿Cómo funciona eso de por mallas? ¿No? Por mallas. Por mallas, y eso ayer incluso lo hemos visto. Cuando es por mallas, ¿qué es lo que nos dice? Cuando se trata de mallas, viene a ser lo siguiente. En este caso sería que el voltaje que entrega esta fuente va a ser igual a lo que consumen cada uno de estos elementos, tanto el resistor y el capacitor. Entonces, acá sería el voltaje que entrega la fuente va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual, o lo escribimos a los revés para que sea igual que los libros. Entonces acá sería el voltaje que consumen él y él es igual a lo que él entrega. Entonces, voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Esto va a ser igual a ¿quién? En este caso a la fuente, ¿no? Que en este caso es T. Y vamos a considerar que sea una fuente variable, es más, que depende del tiempo. Pero no hay que asustarse por esta fuente variable, porque en su gran mayoría en los ejercicios nos dicen que es una fuente constante, ¿sí? En la gran mayoría de ejercicios. Bien, ahora, no te olvides, ¿ah? Lo que estoy haciendo aquí es representar la tensión que consume la resistencia, ¿sí? En dos expresiones, una que depende de la carga y otra que depende de ¿qué? De la corriente. Aquí que he hecho, he representado el voltaje que consume ¿quién? El capacitor. En dos formas, uno dependiendo de la carga y otro en función de la corriente. Cualquiera usted puede utilizar, ¿ya? Voy a utilizar ahora dependiendo de la corriente. O sea, voy a trabajar con él y con el de aquí, ¿sí? Y vamos a escribir la ecuación diferencial asignada a ese tipo de circuito. Entonces diremos, en función de la corriente, ¿ya? El voltaje de la resistencia en función de la corriente, y no importa, pongo acá una flechita, diciendo que por acá, ¿sí? Entonces continuamos. El voltaje de la resistencia en función de la corriente no es otra cosa más que eh, resistencia por corriente, ¿sí? Por la corriente. Ya le ponemos, no importa, I de T, pues, ¿no? I de T. Más el voltaje del condensador, pero en términos de corriente, y eso lo tiene usted aquí. Entonces acá sería 1 sobre C, C es la capacitancia, ¿no? Integral, ¿de dónde? De 0 hasta T. ¿De quién? De la corriente, de la función corriente. Lo puedo poner IA, no habría un problema, pero ya para que se entienda un poquito mejor estamos poniendo T, ¿sí? Diferencial de T. Entonces, ¿qué nos dice arriba? Que el voltaje de la resistencia que está aquí, más el voltaje del condensador que está aquí, debe ser igual a la fuente de energía que le estás proporcionando. Entonces, por acá le pongo igual a E, que en este caso nos dice depende del tiempo. Pero, como te dije hace rato, en su gran mayoría la considera constante. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí ya tienes una ecuación diferencial, ¿sí? Porque es una ecuación diferencial. Bueno, a ver, acá tendríamos que, bueno, sería una expresión, ¿no? En términos de la corriente. Se podría resolver, bueno, lo dejamos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la misma ley de Kirchhoff, está acá, pero en términos de la carga, y ahí es donde vamos a tener la ecuación diferencial,
¿sí? Entonces, en términos de carga podemos poner, y nos saldría lo siguiente. Sería resistencia por la corriente, pero la corriente, en este caso por IDT, pero IDT, nosotros ya habíamos visto, aunque no está acá, no importa, vamos a hacer recuerdo, IDT, habíamos dicho hace rato, y eso es lo que tenías que aprender el día de hoy, ¿no? Que es la derivada de la función carga dependiente del tiempo con respecto al tiempo. Así, ¿no? Esto es lo que había dicho que se aprenda en el día de hoy. Es muy importante, ¿ya? Pues voy a reemplazar en todo caso yo. Y acá en lugar de poner i, simplemente va a poner derivada. Derivada de la carga. Le puedo poner solo q, pero para aclarar que es una función que depende del tiempo, le ponemos con respecto, que depende del tiempo, así. Y abajo le voy a poner diferencial de t. Ahora se pone más interesante porque sí aparece ya una derivada. Estaría formulando una ecuación diferencial. Y acá no hay problema, acá sería el voltaje del condensador, pero en términos de carga. Si vamos a analizar el condensador, en términos de carga, vendría, este es en términos de la corriente. Entonces me vendría aquí, sería 1 sobre C por Q de T. Entonces acá voy a reemplazar y tendrías 1 sobre C, pero multiplicado por la carga, por la función carga, que en este caso es dependiente del tiempo. Y esto a su vez va a ser igual a ART. ¿Sí? En su gran mayoría este es constante. Ya, entonces acá como tenemos un poco de espacio, vamos a hacer la aclaración para que nunca te olvides. ¿Cuál es la aclaración? Que la corriente, la función corriente, ¿sí? Este de acá viene a ser igual a ¿qué cosa? A la variación de la carga, ¿sí? Carga con respecto al tiempo, ¿no? Y para que no te olvides, esto lo vamos a subrayar, ¿no? De amarillo. Amarillo, sin olvidar a nadie. Ya está. Bien. Eso es muy importante por si acaso. Y aquí tenemos las dos ecuaciones, las dos expresiones que me están determinando, en todo caso, esta de acá, estas dos, me determinan, son ecuaciones que me determinan el comportamiento de este circuito llamado circuito RC, constituido por un condensador y un resistor. Halle usted la ecuación diferencial representante o que representa el comportamiento de ¿quién? De un circuito RC. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Es la ecuación diferencial. ¿De qué grado, de qué orden es? De primer grado, primer orden, creo, orden 1, ¿no? ¿Se puede resolver? Claro que sí, es una ecuación diferencial de orden 1. Puede resolver por cualquiera de los métodos anteriormente estudiados, o en todo caso, usted puede aplicar la transformada de Laplace. ¿Ya? Entonces, y esto va a estar en cualquier texto, en cualquier libro, en el YouTube. Vas a encontrar siempre lo mismo. O bien esta expresión, o bien esta expresión, o bien esta expresión, o bien con cualquiera de ellas vas a tener que trabajar, dependiendo qué es lo que te pida el ejercicio, ¿sí? Entonces esta información es recontra trivial. Trivial, es muy repetida. ¿Ya? Bien. Eso un poquito para aclarar lo que se ha trabajado el día de ayer. Entonces, muy importante el circuito RC. Posiblemente ustedes también hayan hecho laboratorio de circuitos RC, circuitos RL, o en circuito RCL, circuitos en serie y circuitos en paralelo. Nosotros hasta el momento solamente estamos limitados a hacer circuitos en serie. Nos estaría faltando los circuitos en paralelo, ¿no? Pero si nosotros no entendemos muy bien estas de acá, estas expresiones, no sabemos cómo, de dónde salen, difícilmente vamos a poder entender el resto. Esto se resuelve igual que tú resolvías en la academia, en el colegio. Muchos ¿no? En la preparación de preuniversitaria, hacían circuitos eléctricos, igualito es el trato, solo que aquí aparecen ecuaciones diferenciales. Y eso lo hace un poquito más difícil, no, sino que es más extenso el ejercicio, ¿no? Bien. Ahora vamos a dibujar un circuito, ya no circuito RC, sino vamos a hacer un circuito RL, ¿ya? Circuito RL.
sé si me va a alcanzar el espacio acá, creo que sí. Entonces por acá diremos circuito RL. Circuito. Circuito RL. Bien. Entonces ya además está decirte que un circuito RL va a estar constituido por una resistencia y un capacitor, obviamente. ¿No? Está circuito RC y ahora un circuito RL. Vamos a dibujar un circuito así bien pequeñito. Por acá le vamos a poner, ¿quién? La resistencia. ¿Listos? Es una resistencia. Y después un inductor, RL, pero resistencia y L inductor. Pues, pero un inductor, si no me equivoco, es una bobina, pues, ¿no es cierto? Es una bobina, el símbolo de una bobina es de esta manera. Por acá va a ser nuestra fuente de energía, nuestra FEM. Ahí está. Listos. Entonces, él es un resistor y él es un inductor y él es la fuente, que en este caso es E también. ¿Sí? Entonces, aquí claramente nosotros podemos definir que como similar a lo que se ha hecho aquí arriba, pues, ¿no? El voltaje de la resistencia y el voltaje del condensador en términos de la carga y de la corriente, respectivamente. Pues acá, para el tema de la resistencia no hay mucho porque va a ser lo mismo, ¿no? Para la resistencia va a ser lo mismo que está aquí. Va a variar en el inductor. ¿Sí? Entonces podríamos volver a escribir, no importa. Por aquí le pondremos el voltaje de la resistencia, o aquí mismo, ¿ya? Aquí mismo, mira, 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 mira. Entonces, así. Entonces, el voltaje de la resistencia puede ser el famoso VIR, o esta, ¿no? Bueno, yo lo voy a escribir al revés para mantener el orden. Va a ser valor de la resistencia por la función corriente, que en este caso estamos diciendo que depende del tiempo, ¿no? Y esto a su vez es igual a ¿qué cosa? Al valor de la resistencia por la corriente, usted ya conoce qué es. Es derivada de la función carga, que depende del tiempo, ¿no? Con respecto, obviamente, con respecto al tiempo. ¿Sí? Con respecto al tiempo. Y ya está. Hemos obtenido el voltaje del inductor, tanto en términos de la corriente como también en términos de la carga. Y esto es lo mismo que tienes aquí arriba. Es lo mismo, mira, fíjate, son iguales. Bien, ahora nos faltaría el voltaje del inductor, de esta. Entonces ahí hay que tratarlo de una manera un poquito más especial acá, más bien. Entonces, para el inductor, lo que usted se tiene es lo siguiente, para el inductor, mira, en términos de la carga, nos dice, en términos de la carga, el voltaje del inductor, en términos de la carga, nos dice que es igual a L, a la instancia L, que se mide en henrios, ¿no es cierto? Por la segunda derivada de la función carga con respecto al tiempo. ¿Ya? Ahí está. Y ahí quedó. En términos de la corriente, el voltaje de un inductor, en términos de la corriente, nos dice que es igual a L, nuevamente L, por la derivada de la función corriente con respecto al tiempo. Son esas dos expresiones. Bien. Entonces, esa es la manera, en todo caso, de representar el voltaje de un inductor,
tanto en términos de la carga como también en términos de la corriente. ¿Ya? Entonces aquí, como te darás cuenta, ya aparece la segunda derivada. Entonces ahí va a tener un trato un poquito más especial, ¿no? Pero igual se puede trabajar con la transformada de Laplace en todo caso. Voy a poner acá, valga la aclaración, que estos vienen a ser la representación del voltaje de un inductor en de dos maneras, ¿no? Tanto en términos de la carga como también en términos de la corriente. Y acá también, el término de la resistencia. Ahora, vamos a aplicar nuevamente acá, diremos, eh, por mallas. ¿Qué se entiende por mallas? Es por acá, por mallas. Por mallas, ¿qué diremos? Vamos a tener dos expresiones, una va a ser en términos de la carga y una en términos de la corriente. La primera, en todo caso, la primera va a ser así. La primera será de esta manera. Será por ley de mallas, acá mismo, nos estamos olvidando, acá debería de ir una corriente, ¿no es cierto? Es corriente. Función corriente que, como ya usted entenderá, es la misma tanto para la resistencia y para el inductor. La función corriente que depende del tiempo. Ya, lo que estamos haciendo es aclarar esta parte de circuitos eléctricos, porque lo que viene a continuación ya van a ser circuitos eléctricos en serie, en paralelo, combinación serie-paralelo. Si no entendemos muy bien esta parte, difícilmente vamos a poder comprender el resto. ¿Ya? Bien, entonces por mallas nosotros podríamos decir de que el voltaje del resistor más el voltaje del inductor va a ser igual al voltaje que le entrega la fuente, en este caso E, de valor E. Entonces por acá formulamos, diremos, el voltaje del resistor más el voltaje del inductor va a ser igual a lo que le está entregando la fuente cuyo valor es E. ¿Sí? Y bueno, podemos poner variable, incluso RT, pero en algunos ejercicios se te considera constante. Uno que otro lo pone variable. Bien, ahora aplicamos la primera, que sería utilizando en términos de la corriente. En términos de la corriente. Entonces, en términos de la corriente, este de acá, voltaje del resistor sería VIR, ¿no? Resistencia por corriente. Resistencia por corriente. ¿Ah? Así sería el VIR, bueno, R por I. Más el voltaje del inductor en términos de la corriente. ¿Cuánto es el voltaje del inductor en términos de la corriente? Ahora vamos a ver. Voltaje en términos de la corriente. Aquí está, mira. Voltaje en términos de la corriente. Voltaje en términos de carga. Bien, entonces yo me concentro en esta parte y podremos decir lo siguiente. Será L, copio lo mismo, bueno, L por diferencial de I de T, de corriente, con respecto al tiempo. Y esto a su vez es igual a E de T. Ya está. Ahí quedó. Bien. Esto es en términos de la corriente. Ahora vamos a ver en términos de la carga. Y ahora, esta ecuación diferencial usted la puede resolver por cualquier método, pero se recomienda hacerlo por Laplace porque te vas a ahorrar bastante tiempo. Para resolver por Laplace es necesario considerar algunos aspectos. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, por acá, en términos de la carga. La misma expresión, pero en términos de la carga. ¿Cómo sería en términos de la carga? A ver, ¿alguien que me pueda ayudar en términos de carga? ¿Alguien que esté trabajando también directamente desde Jamboard? ¿Cómo sería en términos de carga? Resistencia. El voltaje del resistor en términos de carga, ¿cómo es? A ver. El voltaje del resistor en términos de carga, aquí está, mira. El voltaje del resistor en términos de corriente. El voltaje del resistor en términos de carga. Sería simple. Sería R por la derivada de la carga, ¿no? Derivada de la carga dependiente del tiempo.
con respecto a T. Así sería, ¿no es cierto? Más el voltaje del inductor en términos de carga, ¿dónde está? El voltaje del inductor en términos de carga es esta. L es el voltaje del inductor en términos de carga. Bien, sería L por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. L por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces acá será más L por ¿qué cosa? La segunda derivada, ¿no? Por la segunda derivada de la carga, de la función carga dependiente de tiempo, ¿no? Con respecto al tiempo. Y esto a su vez va a ser igual a este E de t. ¿Sí? A E de t. Y ya está. A E de t. ¿Sí? Entonces, lo que acá, este es así. Y este obviamente es el de acá. Ahora, si no te gusta por este camino, pues puedes ir por otro camino y tienes el de aquí. ¿No es cierto? ¿No te gusta este camino? Vente por aquí y tienes este camino. En términos de la corriente y en términos de la carga. Profesor, no me gusta esto de acá. ¿Por qué aparece la segunda derivada, dirán algunos? No. ¿Por qué es que aparece la segunda derivada? Es que acá, mira aquí, haciendo un poquito de análisis. Acá usted tiene L por la derivada con respecto al tiempo. ¿De quién? A ver, de I de t, ¿no es cierto? Del I de t. Pero recuerda que I de t, ya es lo que tienes que aprender hoy día, ¿no? Tu tarea de hoy día era aprender a qué es igual I de t. ¿A qué era igual I de t? I de t era derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces mira lo que tienes esto. Pero estos dos, estos de acá, al analizarlos, es por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Porque el L sigue siendo el mismo. ¿No? Entonces de ahí sale. ¿Ya? Por eso es que sale la segunda derivada. Pero no te vayas a asustar. Lo que quiero acá demostrarte es que todo tiene su porqué. ¿Por qué, cómo y de dónde sale? Porque si solamente nos vamos a cerrarnos en reemplazar la fórmula, nos vamos a confundir. ¿Bien? Listo. Ahora voy a borrar esto. Y finalmente tendríamos ya nuestras dos expresiones para un circuito. ¿Qué circuito es? Es el circuito RL. Lo que está acá arriba es el circuito RC. Vamos a achicar un poquito la pantalla. Aquí está. Ahí está, ¿no? Entonces nuestro circuito, este es nuestro circuito RC, lo vamos a cambiar de colorcito, no importa. Ya, azul. No, estaba bien, pero ahí nomás. Circuito RC y nuestro circuito RL. ¿Sí? Entonces, circuito RC, ahí está, el centrito, bien bonito. Y el circuito RL que también está acá. Lo que hemos hecho en este momento es determinar las ecuaciones que definen el comportamiento, ¿no?, de este tipo de circuitos, tanto RC como RL. Y lo que se ha hecho es en términos de la corriente y en términos de la carga, ¿no? En términos de la corriente y en términos de la carga, para ambos casos. Bien. Solamente quería hacer esa aclaración, jóvenes, señoritas. Bien. Para que podamos continuar con nuestros ejercicios. Bien. Ahí está. Circuito RC, circuito R. Circuito RC, resistencia condensador. Circuito RL, resistencia inductor. Bien. Ahora sí, vamos a continuar con nuestros ejercicios. Vamos por acá. Vamos a mover esto. Y yo te voy a dejarte un ejercicio ahorita para que tú lo puedas resolver. Ahí está.
Bueno, vamos a dibujar ahora nuestro circuito. El circuito está constituido de la siguiente manera. Es una resistencia. Y tiene un inductor más. Creo que es mucho. Hasta ahí nomás. Y el inductor abajo. ¿Está? Y por acá nos dice que está la fuente. En este caso lo está representando por un círculo. Y aquí tiene un interruptor que en esta oportunidad lo vamos a representar como un pulsador, ¿ya? Ya cuando ustedes lleven el curso, o de repente ya lo están llevando los cursos de semestres más avanzados, en donde se trabaja con pulsadores, interruptores, switch, etcétera, etcétera. Acá él es E. ¿Ah? Y acá es R. Y él es L. Bien. Nos dice, hallar la corriente I de T. Entonces, esa es la pregunta. Acá nos está preguntando, ¿cuánto vale I de T? I de T. ¿A qué será igual I de T? Nos dice. Hallar la corriente I de T que fluye en el circuito de la figura mostrada. Esta es la figura mostrada. Si se aplica una onda... No, este es otro. A ver. Ah, ya, acá está. Un inductor de 3 henrios. Ah, ya. Él tiene un valor en este caso. Él dice que vale 3 henrios. 3. 3 henrios. Henrios. Henrios, ¿no? 3H lo voy a poner ya. 3 henrios en realidad es. 3 henrios. ¿Qué más nos dice? En serie con una resistencia de 3 ohmios. Ah, la resistencia vale 3 ohmios. 3 ohmios. ¿Ah? ¿Qué más? Y una FEM de 150 voltios. Allá, él es 150 voltios. Vamos a arreglarlo. Está mejor. Por acá, él es 150 voltios. 150 voltios, ¿sí? Bien. La corriente, suponiendo que en T igual a 0, la corriente es 0. Y eso es muy importante. Es muy, muy importante, porque gracias a ello vamos a poder trabajar con la transformada de Laplace. Nos dice como dato también de que la corriente cuando el tiempo vale 0, nos dice que esto es igual a 0 amperios, obviamente, pues, ¿no? Cuando el tiempo vale 0, es 0. ¿Sí? Eso es muy importante, porque con ello es una condición inicial. Con ello vamos a resolver, en este caso, vamos a resolver la ecuación por método de transformada de Laplace. Hallar la corriente en T en cualquier tiempo. Entonces nos dice aquí, hallar el valor de la corriente T en cualquier tiempo, pero siempre considerando que el tiempo debe ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces acá va a haber una corriente que fluye. Vamos a suponer que está fluyendo
en esta dirección. ¿Ya? Dado que es una sola malla, es irrelevante el sentido de la corriente. Entonces acá, suponiendo que él es la función corriente I de t. Ese es nuestro objetivo, representar I de t. Pero ya en este caso tenemos datos. Como tenemos aquí para representar I de t, ¿no? Entonces yo puedo venir acá y repasar. ¿Es el circuito? No, es un circuito RL. Y en un circuito RL tengo dos ecuaciones diferenciales, mira. Esta y esta de acá. Como me dice a mí que halle la corriente, entonces voy a aplicar el de aquí, ¿no? Entonces, ahora no es necesario que te memorices esto. Igual lo vamos a volver a hacer de nuevo, en todo caso. ¿Ya? Pues por acá diremos... Ya está. Entonces, me voy aquí. Ya sabemos que vamos a usar este de acá, ¿no? Porque te habla en términos de la corriente, te dice. Esta es la que voy a utilizar. ¿Por qué esa, profesor? Porque estamos en este circuito RL. Y el ejercicio es de un circuito RL, obviamente. Me voy por acá arriba. Subo. Acá no le he puesto ejemplo. Solución por ahí. Ahí está. Bien, manteniendo el orden. Entonces acá haremos, ¿no? Ley de mallas, obviamente, ¿no? Solución ley de mallas. O sea, la ley de mallas, ¿qué dice? La ley de mallas dice que el voltaje de la resistencia, o mejor dicho, del inductor, no hay problema, el voltaje del inductor más el voltaje de la resistencia, que consumen, obviamente son elementos pasivos. Los elementos pasivos consumen, ¿no es cierto? Los elementos activos generan. Estos son dos elementos pasivos, porque están consumiendo. ¿Qué están consumiendo? Un voltaje. ¿Qué voltaje? Este que les está dando E. En este caso esto es igual a E, por ley de Mallas, ¿no? Como quiero que esté en términos de la corriente, voy a utilizar por la expresión, que en este caso es, para L es, aquí lo hacemos, L por la derivada, ¿de quién nos dice? De la corriente, función corriente que depende del tiempo, con respecto al tiempo, ¿no? Con respecto al tiempo. Más el voltaje del resistor. Pero en este caso el voltaje del resistor tiene que ser en términos de la corriente. Y ya sabes, pues el VIR, ¿no es cierto? Viene a ser I por R, o en todo caso R por I. No hay ningún problema en ello. R por I. Pero en este caso es I de T. Se lo pongo, pues. Podría yo no poner I de T, o sea, solamente puedo poner I nomás. Pero para hacerlo un poquito que se note que es una función, estamos poniendo T. Y esto es igual a un E. Ahora, como ya ustedes se habrán fijado, en aquí, este E es un valor constante, que es 150 voltios. Entonces, podríamos considerar lo que sea un E sub 0, porque es un valor ya constante. ¿Ya? Es solo notación. Si tú quieres dejarlo con E, y ahí quedó. Bien, entonces, tienes esta ecuación diferencial, vamos a resolverla, aunque esa debería haber sido la tarea de ustedes, que la resuelvan, pero igual. Lo acomodamos bien bonito, aunque creo que hemos hecho esto similar ya en la de ejercicio anterior, pero lo vamos a volver a hacer en todo caso, ¿ya? I de t, lo voy a acomodar bien bonito, I de t con respecto al tiempo, ¿no? Con respecto al tiempo, más R sobre L, ¿no? Porque estoy dividiendo todo entre L, y acá por I de t. Por I de t. Y esto va a ser igual. En este caso, vamos a poner acá E sub 0. E sub 0 dividido entre el L, ¿no? Así. Profesor, ¿por qué estás haciendo esto? Porque, espérate. Ya tengo la ecuación diferencial. Lo que me quedaría ahora es hallar la transformada de Laplace, o aplicar transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial. ¿Qué voy a hallar acá? En esta ecuación diferencial, ¿cuál es mi incógnita? La incógnita de esa ecuación diferencial es la función t. Porque acá te está diciendo, mira, acá, mira, Juan, mira, María, mira, existe una función I de t que cuando tú lo derivas una vez y le sumas más
R sobre L por la misma función va a ser igual a E sub 0 sobre L. Hay una función. Halle usted, está diciendo. Eso es resolver la ecuación diferencial. ¿Sí? Esta es mi incógnita. Aquí es mi incógnita I de t. Y precisamente es la incógnita que te está pidiendo del problema, I de t. ¿Ya? Bien, pues voy a borrar esto. Vamos a mandar esto a otro lado. Y acá procedemos utilizando Laplace. Entonces, por este lado, aplicas transformada de Laplace a todo esto. Y por acá, transformada de Laplace a toda esta expresión. Y ya ustedes han trabajado bastante con esto, así que no, a partir de acá ya no creo mucho inconveniente. Aplicamos la transformada de Laplace para la derivada, porque ya sabemos que él aplica a él y también aplica a él. ¿Sí? Se distribuye, es lineal. Entonces por acá diremos, y de frente ya voy a aplicar, acá sería S por la transformada de Laplace de ¿quién? De I de t, ¿no? Así. De frente, ¿ah? Porque esto ya hemos hecho ya varios, pues. Menos y evaluado en 0, ¿no es cierto? Más, aquí, él aplica a él. A él no, porque es constante, sale solo a él. Entonces acá te quedaría R sobre L por transformada de Laplace de I de t, ¿no? Ya está. Ahí. Y esto a su vez va a ser igual a ¿quién? Acá ya, transformada de Laplace de este es constante, sale afuera, te quedaría 1. Ese sería 1 sobre S. O sea, acá tendrías E sub 0 sobre SL, ¿no? SL. ¿Sí? Así sería. Bien. Ahora, recuerda que cuando el tiempo vale 0, nos dice claramente que la corriente vale 0. Y eso es muy importante. Muy importante porque acá se va a simplificar él. Y él va a ser 0. ¿Sí? Condición inicial. Y solamente tendrías esta expresión de aquí. Vamos a ordenarlo un poquito más bonito. Podemos factorizar en todo caso. Y diremos lo siguiente. Acá tendrías S más R sobre L, ¿no? Factor de la transformada de Laplace de I de t. El siguiente paso era despejar, ¿no? I de t, y después aplicamos la transformada inversa. O sea, el procedimiento es muy, muy mecánico. Acá no hay nada que pensar, nada. Es mecánico todo. Y acá te quedaría igual a un E sub 0, que ya sabemos cuánto vale E sub 0, es más, sobre SL. Ya está. Voy a borrar en todo caso estos. Bien. Y ahora despejo ese de acá, ¿no? Porque es el mismo procedimiento que se ha hecho anteriormente. Despejamos I de t. Y acá, al despejar, usted lo que va a obtener va a ser, pasaremos al otro lado. Y sería así. Sub 0, arriba, y abajo tendríamos, acá tienes SL, pasa a dividir acá. ¿Cuánto sería en todo caso? Acá sería LS o SL. Aquí SL, factor de S más R. S más R sobre L, ¿no? Ya está. Entonces, hasta ahí se llegó. Y ya he despejado, pues, esta transformada de Laplace.
paso a seguir tendríamos que aplicar la inversa de Laplace ahora, ¿no? Aplicamos inversa de Laplace a él e inversa de Laplace a él, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer eso, inversa de Laplace de la Laplace, pues simplemente vas a tener i de t, y precisamente es lo que yo necesito. Entonces acá i de t te va a quedar solito. I de t. I de t va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de esta expresión. Ahora, ¿cómo vas a calcular esa transformada inversa de Laplace? Aquí creo que se va a simplificar. A ver, L se va a simplificar o no. Podemos sacar este L y este E sub 0, podemos sacarlo, ¿sí? Para que sea más bonito. Acá sería E sub 0, E sub 0, y acá le saco el L, porque son constantes. Y acá me quedaría solamente transformada inversa de Laplace, transformada inversa de Laplace de esta expresión, que en este caso sería 1, ¿no? Arriba sería 1, y abajo le quedaría S factor de S más R sobre L. Así le quedaría, ¿no? Bien, acá estás con puras letras. Pareciera confuso, pero no. Igual procedimiento, acá usted puede expresarlo esto en términos de fracciones parciales. ¿Sí? Poder hacerlo en términos de fracciones parciales y poder hallar la transformada inversa de Laplace, porque así como está no va a funcionar. ¿Ya? En todo caso sería así, ¿no? A ver, lo vamos a hacer como borrador acá, porque yo no tengo espacio, yo quiero terminar de hacer el ejercicio. Acá sería 1, ¿no? 1 sería igual aquí, sería, a ver, sería A sobre S, ¿no? Más B sobre S más R sobre L. Así sería, ¿no? Ahora, te tendrá que agarrar, simplificar. O sea, ¿qué sería? A ver, AS más ARL. A ver, ayúdame por favor en esta parte, ¿ya? Encontramos el valor de A y encontramos el valor de B en términos, obviamente, de R y L te va a salirte. A ver, alguien que quiera mandar su punto, alguien que me haga el A, uno que haga el A, se gana su punto, y otro que haga el B, que también se va a ganar su punto, ¿ya? A ver, ayúdame jóvenes en esta parte. A ver, ¿nadie? ¿Nadie? ¿Dónde está? A ver, ¿por qué está tan callado? Condori. Los Condoris, ¿dónde están? Condori Espinosa. Lucila. Ayúdame por favor a hallar el A y el B. ¿Cómo tendría que ser? A ver. Acá sería AS más AR sobre L, ¿no?
más BS. BS. Acá solamente aparece 1, aparece término independiente. Entonces, A más B tendría que ser, acá a ver, A más B, S sería 0. O sea, A más B, por acá sería, ¿no? A más B sería igual a 0, ¿no? A más B vale 0. Por otro lado, ¿qué tendrías? A ver, es mi borradora, es blog, esto ya no es parte del procedimiento, entonces cada uno debería de hacerlo, pues. Por otro lado, AR sobre L sería 1, ¿no? Término independiente. AR sobre L sería 1. Ahí tendrías. Pero aquí podrías despejar A, sería igual a L sobre R, ¿no? A sería L sobre R. ¿Y cuánto sería B? Porque te dice que A más B vale 0. Entonces B sería igual a menos L sobre R. ¿Ya? Lo que me interesa es esto. A es L sobre R y B es menos L sobre R. Bien. Entonces, valga la aclaración. Valga la aclaración. Y ahora sí, continúo. Ya borro esto porque esto no... Esto ya, pues... ¿sí? Entonces, por acá diremos, entonces, que I de t, porque al aplicar la transformada de Laplace de él, tendrías I de t. I de t. Esta I de t vendría a ser igual a la transformada inversa de Laplace de toda esta expresión. Pero toda esta expresión, acá no importa, lo hemos reescrito de otra manera nosotros. Entonces nos dice que es, acá abajito todavía, para pulirlo un poco mejor, nos dice que va a ser A, ¿no? A sobre S. Pero A es L sobre R, ¿no? Entonces así sería L sobre R sobre S, ¿no? Sería de esa manera. Más B, pero B es así menos, acá sería, caracho, acá sería menos L sobre R, L sobre R, S más RL, RL. Sería de esa manera, ¿no? Bien, entonces sería cuestión de aquí acomodarlo. Acá no hay problema, este sería L sobre RS y acá L sobre R. Bueno, tenemos que acomodarlo en esta parte. Transformada inversa de Laplace de la expresión, acá tendrías que ser L sobre R por 1 sobre S, ¿sí? 1 sobre S. Esta es esta expresión de aquí. Si me estoy equivocando, por favor, ayúdame. Más, no, es menos. ¿De dónde sale menos? Es que el B es negativo. Menos. ¿Aquí qué sería? Al sacar esta expresión, tendrías acá L sobre R estaría bien así, L sobre R, a ver, acá L sobre R sobre algo. Entonces, medios con medios y extremos con extremos, estaría bien. Entonces acá sería 1 sobre S más RL. Factor. Ahí sería, ¿no? Entonces esto se cierra por acá. Lo que estamos hallando es la transformada inversa de toda esta expresión. Así. Borro esta parte. Ya está. Entonces ahora, esta transformada inversa, él la aplica a él y aplica a él. Claro está que estos salen porque son términos, son constantes, son valores constantes. ¿Sí? Nos quedaría en todo caso
A ver si alguien me ayuda. ¿Cuál es la transformada de Laplace? Y le sale R, 1 sobre S. ¿Cuál es la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S? ¿Cuánto es la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S? De frente, ¿ah? Transformada inversa de Laplace de 1 sobre S. ¿Cuánto es? Porque L actúa aquí. L sobre R es constante. Sale afuera. Te queda 1 sobre S. Transformada inversa de Laplace de 1 sobre S es 1, creo, ¿no? Entonces, por acá tendrías L sobre R. L sobre R. Menos. Aquí. Este sale afuera. Te quedaría 1 sobre S más R sobre L. Bien. ¿Cuánto es la transformada inversa de Laplace de esta expresión? ¿Cuánto es la inversa de Laplace de esa expresión? Vamos al formulario. Inversa de Laplace de 1 sobre 1 sobre Es 1, ingeniero. acá, claro, acá ya es 1, ya sí es 1. Este es 1. Me falta la inversa de Laplace de él. De él me falta. ¿Cuánto sería esa inversa de Laplace? S más RL. Mm, ¿Cómo sería la transformada de Laplace de esa expresión? Acá en el formulario no hay. Mm, acá sí hay uno similar. A ver, nos dice por acá abajo, vamos a recordar ya. Dice que la transformada de Laplace, esta es, transformada de Laplace de E elevado a la A por T, pero negativo, o sea, a la menos A por T, esta transformada de Laplace dice que a, es igual a 1 sobre S más A, algo así, ¿ya? Entonces, si es esa, es similar a esto. Mi A valdría ser R sobre L, ¿no? Entonces, por acá tendría que ser la inversa de Laplace es E a la menos A. Entonces, por acá tendría que ser L sobre R por, así, E elevado a la menos A. Pero para mí mi A viene a ser R sobre L, menos R sobre L. ¿Qué más dice? Por T. Por T. Y ya está. Eso sería. ¿Sí? Todo estamos explicando, ¿ah? Todo, cómo, de dónde sale, jóvenes, todo está explicándose. Este lío aquí. Ya nos falta poquito para terminar el ejercicio. Bien. Acá puedo factorizar estos dos términos comunes. Borro esto. Y tendríamos, en todo caso, acá, el objetivo era la corriente, ¿no? Y de T va a ser igual a factor LR, factor común. ¿Factor de quién? Factor de 1 menos E elevado a la menos R sobre L. T. ¿Sí? Y esta viene a ser la expresión que me determina el comportamiento de la corriente en un circuito. ¿Qué circuito había sido? Circuito RL. Sí, circuito RL. Ahora, quedaríamos hasta ahí. Lo que tú tendrías que hacer es reemplazar los datos. ¿Pero cuáles son los datos? Los datos que te da el ejercicio te dice que, en este caso, L creo que es 150, ¿no? Acá, ¿dónde está? Me falta el E. Me estoy olvidándome. Ese debería de ir. A ver acá.
¿Dónde está este de aquí? El E sub 0, me he olvidado, ¿no? E sub 0. E sub 0 acá y aquí ya no aparece. Solamente está el LR sobre el acá. Debería ir E sub 0. E sub 0. Entonces acá tendría que ir el E sub 0 también. Eso nos estamos olvidándonos. ¿Mm? Acá tendría que ser E sub 0. El E. Aquí, en ambos hay E. Claro, se factoriza, ¿no? En ambos hay E. Al final no lo va a poner. Porque aquí había E, pues. Este E, nos estamos olvidando este E. No, hemos expresado esto por fracciones parciales y nos estamos olvidándonos del E. Pues acá sería E. L sobre R. Y acá había un L también. Y este L también. E sub 0 sobre L había. Había E sub 0 sobre L. Ya, eso me olvidé de escribirlo, pues. El E sub 0 sobre L. ¿No? Entonces acá quedaría el E sub 0 sobre L. Eso estaba a un inicio, mira, aquí estaba. Yo solo he resuelto toda esta parte, fracciones parciales, he hallado el A y el B, la inversa de Laplace de él. Y me he olvidado de estos. Pero él afecta a todo lo que se ha hecho aquí. Pero todo lo que se ha hecho aquí, el resultado era este. Entonces tendríamos que multiplicarle por E sub 0 sobre L. Ahí se van a simplificar los L's, ¿no? Y finalmente todavía la respuesta. La respuesta vendría a ser, en todo caso, sería I de t. I de t igual, I de t va a ser igual a, se simplifican L con L, te va a quedar E sub 0, E sub 0 sobre R. Así, factor de 1 menos E elevado a la menos R sobre L por T. Bien, ahí sería. Esa sí sería la expresión que me representa el comportamiento de un circuito RL. Ese de casi. ¿Qué tipo de circuito es? RL. Circuito RL. Aquí ya es sencillo. Lo único que tiene que hacer usted es reemplazar valores. Reemplazar, decir que E sub 0 es ¿cuánto? Es 150 voltios. Solo lo reemplaza usted. ¿Qué más tienes? R es 30 ohmios, obviamente. R va a ser 30 ohmios. Ya está. Y el otro, el L va a ser 3 Engris. ¿Sí? Eso ya no es tan complicado. Lo reemplaza es usted aquí y ya tiene una solución, en todo caso, particular para el ejercicio, considerando estos valores. Lo que tienes aquí, esta expresión que tienes aquí es algo general a un circuito RL. ¿Bien? Ahí, en todo caso, hasta ahí sería esta parte. Vamos. ¿Alguien ha tenido inconveniente con la lista? Yo, ingeniero. Marqué mi asistencia, pero ahora que ¿Otra volví a entrar, vez? al parece que no. Sí, mi ¿Está dormido? internet estuvo fallando. No. Ya está. Entonces, el día de hoy lo que hemos hecho, jóvenes señoritas, es un poquito detallar los circuitos RC y los circuitos RL en serie. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque yo me imagino que tal vez ustedes habrán hecho esto en el laboratorio de física, ¿no? Y si no lo han hecho, tal vez lo hagan después, ¿no? Bien. Y si no, pues ustedes pueden solicitar el laboratorio. Recuerda que los laboratorios están habilitados para cualquier estudiante, docente de la universidad. Ustedes saben muy bien qué son los semilleros. Semilleros son cuando el estudiante, un grupo de estudiantes y el docente se juntan para realizar algún trabajo, una investigación. Y precisamente parte de la función de los laboratorios que se tienen en la UNAG, en toda la UNAG, ¿no? Y más aún si en los laboratorios generales, es pues promover, ¿no? Que el estudiante investigue. Y la única manera, o bueno, una manera más para poder investigar es pues en laboratorio. Si el estudiante no conoce, no maneja de laboratorio, no sabe utilizar un osciloscopio, no entiende cómo hacer funcionar de repente un circuito tan básico, un RC, un RL, porque esta ecuación diferencial es bien importante, o este resultado no se puede, en el laboratorio se puede corroborar. Acá hemos hecho analíticamente, en el laboratorio se hace, y funciona realmente, ¿ya? Y eso se prueba pues en el laboratorio. Entonces,
nunca es tarde. Si ustedes no han utilizado el laboratorio con el profesor que les ha tocado, pues tranquilamente pueden ir y solicitar con un docente y las puertas están abiertas. Eso depende de cada uno nomás. No se puede decir, no, pero en la UNAG no tenemos laboratorios. Sí los tienen, sí hay laboratorios, sino que no lo usamos. Tenemos miedo de usar o decimos que no tenemos tiempo. Ese es a veces el inconveniente. Bien, entonces para el día viernes vamos a continuar. El día viernes vamos a dar una práctica, ¿ya? Así que preparémonos siempre. Y ya saben que la práctica viene de todo lo que se ha avanzado. No se, no se hacen temas que no se haya avanzado o algo que nunca se ha hecho, ¿ya? Todo lo que se ha hecho similar a eso viene siempre la práctica. Vamos a ir a la asistencia a ver para regularizar. ¿Qué apellida, señorita? Quispe Tinta. El señor Elvis ya no viene, ¿no? Quispetinta. Ya está. Cristian Vilca. Él es el que está mal. Hay un joven que creo que estaba un poco mal. Ya, no hay. Pero sí tiene problemas de salud, dice. Cristian. Ya, pero ya es bastante tiempo, creo. Me imagino que él va a presentar su descargo, su justificación en su debido momento, ¿ya? Entonces acá no importa. Le ponemos. Vámonos acá. Cristian Vilca. Motivos de salud, ¿ya? Guardar asistencia. Bien, nos quedaríamos en todo caso ahí, jóvenes, señoritas. Si no hubiera alguna consulta, de repente alguna observación, alguna llamada de atención. ¿Nada? ¿Todo está conforme? El día viernes vamos a dar nuestra práctica concerniente a lo que se ha avanzado hasta el día de hoy. Disculpe, ingeniero. ¿Ya qué pasó? Ingeniero, disculpe. Sí, digamos. Adelante. Los videos que está grabando lo puedes subir para poder repasar. Estaba revisando y no había ni un video de esta semana. Ya. Ya no hay problema. Ahorita lo vamos a, en todo caso, mirarlo, ¿ya? Sí, ingeniero, por favor. Ya, jóvenes, sería hasta ahí en todo caso el día de hoy. No, no se preocupe, no se preocupe, lo vamos a subir. ¿Sí? Ya, ingeniero, gracias. Bien. Bueno, me retiro en todo caso, jóvenes, hasta el día viernes. Ingeniero Wilhelm, buenas tardes. Le dejo la